Comunidad Cristiana El Rebaño de Bello, un lugar para crecer. La serie que empezamos semanas atrás, la serie sobre Cristo, nuestra verdadera Pascua, o Cristo el Cordero Pascual, como usted lo quiera titular. Estamos en esta serie y hoy vamos para nuestra conferencia número 3, porque yo arranqué Viernes Santo, continué domingo de resurrección y ahora vamos para la tercera. Primera de Corintios capítulo 15. Hoy vamos a ir ya directamente a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. ¿Ya están ahí? Quiero recordarles, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié. El mensaje que ustedes recibieron, en el que se mantienen firmes y por el que están en camino de salvación, si es que lo conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, se habrá echado a perder su fe. Primero y ante todo, les transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras. Vamos a orar, cierre sus ojos un momento y le pedimos al Señor su bendición sobre su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que, como siempre lo haces, honra tu bendita palabra, Señor, respalda tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que la palabra en esta mañana, Señor, sea una palabra que caiga en buen terreno, que como iglesia nos podamos nutrir de las Sagradas Escrituras y que salgamos hoy, Señor, convencidos de que tú nos has hablado a través de la Biblia. Señor, siempre recordando tus palabras, tanto del Antiguo Testamento como las que tú mismo pronunciaste aquí en la tierra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, aquí estamos, Señor, para alimentarnos de tu preciosa palabra. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a seguir con nuestro tema de la Pascua. Y básicamente la semana pasada les dije que íbamos a estar desglosando todo el capítulo 15. Eso me va a llevar un buen tiempo. Así que ténganme un poquito de paciencia para que después vamos a retornar otra vez al estudio del Evangelio de Lucas. Pero yo quiero aprovechar que acabamos de terminar la Semana Mayor, la Semana Santa, y esos temas de salvación son tan descuidados en las iglesias, que yo quiero aprovechar que como rebaño, y quiero aprovechar que en las transiciones en que estamos, nosotros podamos realmente profundizar y echar raíces en lo que tiene que ver con la doctrina. La semana pasada les dije que íbamos a mirar por partes, que la primera parte que íbamos a hablar de Primera de Corintios 15, que habla sobre la resurrección de Cristo y de los creyentes, que íbamos a mirar en primer lugar el fundamento de la resurrección, del versículo 1 al versículo 11. Si usted no estuvo la semana pasada, le estoy dando el bosquejo. Entonces, vamos ahí en esa primera parte, ahí nos vamos a quedar unas semanitas. Entonces estamos en el fundamento de la resurrección, versículo 1 al versículo 11. Por eso usted tiene que tenerme un poquito de paciencia, porque en este capítulo vamos a esclarecer muchas dudas a la luz de la palabra en lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos, de nuestros cuerpos. A veces, bueno, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y en el cielo qué? ¿Nos vamos a conocer? En fin, tantas preguntas que hay. Aquí vamos a tratar de responderlas. Les dije la semana pasada que había cosas que yo no les iba a poder responder porque nos las van a responder hacia allá arriba. Yo aquí hay cosas, solamente me voy a limitar a lo que tenemos en la Biblia. Aquí no vamos a especular de nada, solamente nos vamos a ceñir a lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, la semana pasada les hablé del versículo 1 y 2. La conferencia de la semana pasada se basó solamente en 2 versículos y titulamos Declaración de Pablo sobre las buenas nuevas. Qué pesar no poder desatrasar a los que no estuvieron, pero el tema de hoy es tan amplio que no puedo desatrasarles más. Entonces, la semana pasada
repito, hablamos de la declaración de Pablo sobre las buenas nuevas. Hoy, en segundo lugar, hablando del fundamento de la resurrección, quiero hablarles de declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar, repito, de la declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo. Y solamente lo vamos a hacer en el versículo 3. La predicación de hoy va a estar basada solo en el versículo 3. Así que ustedes dirán, pero es que esto no está avanzando nada. No tenemos afán. ¿O usted tiene afán? ¿Tiene afán de terminar Corintios? Yo no tengo afán, porque si vamos a la carrera nos vamos tal y como entramos, ¿sí o no? No queremos pasar por encima, queremos es profundizar en la palabra, ¿ok? A veces por andar a las carreras, no, aquí no andamos a las carreras. Si el Señor viene y nos encuentra estudiando sobre la resurrección, maravilloso, espectacular, ¿sí o no? Que precisamente tenga que ver con el tema que estamos hablando. Bien, versículo 3, ya están ahí. Mire lo que empieza diciendo a modo de introducción, voy a decir algo a modo de introducción. Mire lo que dice San Pablo en el versículo 3. Primero y ante todo les transmití lo que yo mismo había recibido. Quiero en esta introducción detenerme muy breve en la frase primero y ante todo. Entre todas las cosas que el apóstol Pablo le predicó a los corintios cuando estuvo con ellos, el tema de la muerte y resurrección de Jesucristo es el tema de mayor importancia, es el tema primordial en el mensaje de San Pablo. Entonces, cuando San Pablo empieza a hablarle a ellos y les dice, primero y ante todo, lo que está diciendo es, lo que les voy a decir es la esencia, lo que les voy a decir es el fundamento, lo que les voy a decir es la médula del evangelio. Así que el tema en el que nosotros nos embarcamos hace 15 días, este es el tema vital de la iglesia. Si nosotros queremos saber cuál es la esencia de la iglesia cristiana evangélica, si nosotros queremos saber cuál es la esencia de la iglesia protestante, si nosotros queremos saber cuál es la esencia de la iglesia apostólica, de la iglesia de Cristo, es este mensaje que estamos escuchando, es esta serie que estamos escuchando acerca de Cristo, el Cordero Pascual, y ahora que estamos ya hablando un poquito sobre la resurrección. Así que esto a modo de introducción, y si usted está tomando apuntes en esta declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo, voy a decirles en primer lugar lo que dice el versículo 3, voy a hablarles de la tradición. La tradición es el primer punto de la declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo. Y dice aquí en la palabra, en esta versión, primero y ante todo, les transmití. Mira lo que dice. Les transmití lo que yo mismo había recibido. Les transmití. La palabra ahí en griego se traduce en otras versiones como la tradición que yo recibí, se las transmití a ustedes. Entonces estamos hablando de una tradición, y eso es una tradición. Una tradición es algo que yo he escuchado, he aprendido, y a lo largo de las generaciones se va ¿qué? Se va comunicando, se va pasando, se va traspasando, dicen algunos, se va comunicando, dicen algunos. Entonces eso es una tradición. Hay tradiciones malas, hay tradiciones buenas. Nosotros como iglesia hemos enseñado que mientras una tradición no vaya en contra de la palabra del Señor, no tenemos problema. Tenemos problema es cuando la tradición vaya en contra de las Sagradas Escrituras. Ahí sí tenemos problemas. Cuando Pablo dice, les transmití lo que yo mismo había recibido, quiero que se detenga en esa frase. Lo que yo mismo había recibido. El apóstol Pablo afirma que el evangelio no es una doctrina que él se haya inventado. Y ese es el problema que tenemos en el día de hoy en muchas iglesias cristianas, que están revueltas de enseñanzas bíblicas, pero también están revueltas de enseñanzas de hombres. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros en el día de hoy, porque si estamos en este tema es precisamente porque queremos profundizar en doctrina, queremos saber qué es la sana doctrina. Pablo está diciendo que él no se inventó esta doctrina. Es más, si usted me acompaña, y vamos a hacer un pequeño estudiecito hoy, si usted me acompaña a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas,
capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, la iglesia de Galacia, afirma que el evangelio no se lo inventó él, sino que el evangelio lo recibió directamente ¿de quién? Directamente de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Listas y listos? Dice la palabra del Señor: hermanos, quiero dejar bien claro que el mensaje proclamado por mí no es ninguna invención humana. Ni lo recibí ni lo aprendí de persona humana alguna. Es Jesucristo mismo quien me lo ha revelado. Es Jesucristo mismo quien me lo ha revelado. Qué lindo cuando una iglesia, sus enseñanzas están fundamentadas única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Qué lindo cuando sabemos que lo que enseñamos y predicamos es palabra de Dios, es Biblia. Una de las críticas que Jesucristo le hizo a los fariseos era que sus enseñanzas estaban revueltas con mandamientos de hombres. En alguna oportunidad Jesús le dijo a los fariseos: ustedes invalidan la ley de Dios porque están revueltas sus enseñanzas con mandamientos de hombres. Y para los amigos Felipe, un Juan Carlos, los que estuvieron ayer, saben que yo nunca predico igual. Yo nunca predico igual. Estamos diciendo hoy cosas distintas que yo no dije ayer, pero el mensaje es el mismo. Hablando de que él ha recibido esta enseñanza, que él ha recibido esto directamente de Jesucristo, San Pablo entonces siempre en su vida se vio obligado a comunicar esa verdad, porque era una tradición, era una enseñanza que él mismo había recibido ¿de quién? De Cristo mismo. Y discúlpenme que lo voy a decir en un término sano, la obsesión de Pablo, la pasión de Pablo, el compromiso de Pablo siempre fue comunicar lo que él había recibido. Y él siempre lo comunicó, simplemente para que lo tenga en sus apuntes. Hechos capítulo 20, versículo 21, San Pablo dice: he instado a judíos y no judíos a convertirse a Dios y a creer en Jesús nuestro Señor. Esa fue la misión de Pablo a lo largo de toda su vida, comunicar esa palabra. Se desgastó y aún murió. Él fue un mártir del cristianismo porque él fue sacrificado por simplemente predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando uno mira esto, amados, yo les dije la semana pasada que cuando estuvimos hablando del versículo 2, cuando Pablo dice el mensaje que ustedes recibieron, aquí ese mismo término en griego recibir aparece otra vez en el versículo 3. Y lo que les dije la semana pasada, yo quiero volver otra vez a compartirlo con ustedes. Ese término recibir juntamente con el término transmitir son términos técnicos que a veces aparecen en algunos contextos judíos, y aparecen en algunos contextos judíos para referirse a un sistema antiguo de comunicación, a un sistema antiguo donde los judíos comunicaban una tradición en la cual se esperaba una repetición fiel y una subsecuente hablando de la consecuencia de la memorización. Entonces, cuando la gente escuchaba algo, lo repetía, se esperaba que esa comunicación, que esa tradición se memorizara. Y esa fue la enseñanza que tuvimos la semana pasada, hablando sobre el credo apostólico, hablando sobre el credo de Nicea, credos que surgieron en la iglesia como una respuesta a las herejías que estaban polulando en ese día. Y si hay alguna época en la historia bíblica donde volvamos otra vez a retomar la sana doctrina y donde hay necesidad de volver a retomar los credos, es en el día de hoy. Porque ya el gran problema que tenemos en el día, ¿sabe cuál es la diferencia que tenemos hoy con algunos cristianos de otros años atrás? Es que a medida que ha ido avanzando el tiempo, a la iglesia ya casi no le gusta la doctrina. Es más, la gente le gusta los conciertos. Voy a decir algo fuerte. Yo no estoy en contra de la música, de hecho aquí nosotros alabamos al Señor, pero me da tanta tristeza cuando yo veo que hay personas que, si usted le invita a un taller que tenga que ver con doctrina y hay que pagar por ese taller, obviamente, porque no todo es regalado en la vida,
Entonces 20, 30,000, 40,000 pesos un taller. Usted dice, eso es tan costoso. Pero si a usted le dicen que vale 70,000 pesos ir a un concierto, usted se los consigue por donde sea, porque hay que ir a ver a su ídolo. Entonces la gente y los estadios se llenan y las macarenas se llenan y todo se llena cuando hay conciertos. Y eso me preocupa tanto. Me preocupa tanto porque eso no es el modelo de la iglesia apostólica, ese no es el modelo. Entonces, cuando uno está mirando este sistema, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el evangelio que Pablo recibió de Jesús se formula. Pablo, cuando empieza en el versículo 3 hasta el versículo 6, yo quiero que usted me preste atención en esto que le voy a decir. En esos poquitos versículos, San Pablo está recitando, San Pablo está recordando, San Pablo está transmitiendo un credo primitivo, un credo incipiente. En otras palabras, las primeras declaraciones que la iglesia memorizó. Cuando le preguntaban a un cristiano de la iglesia primitiva, ¿usted en qué cree? Ellos respondían, en esto, en esto, en esto y en esto. Cuatro cosas que eran fundamentales, y la iglesia lo memorizó y lo transmitió. Y ahora San Pablo, que había recibido esa enseñanza, ahora San Pablo vuelve y le recuerda ese credo a la iglesia de Corinto. Entonces, en solo 3 versículos, Pablo usa 2 veces la frase según las Escrituras. Y vamos a leer esos versículos, vamos a leerlos. Dice, voy a leer otra vez del 3. Primero y ante todo, les transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a esas mismas Escrituras, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, pero la mayor parte vive todavía, etcétera, etcétera. Eso después lo leemos hasta el versículo 11 más adelante. En solo 3 versículos, que son los que vamos a mirar realmente, del 3 al 5, en solo 3 versículos se menciona 2 veces según las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo es que su enseñanza está arraigada en el Antiguo Testamento, que él no está diciendo aquí nada que él se haya inventado, que está arraigada en el Antiguo Testamento. Y Pablo entonces les comunica, les resume toda la doctrina en 4 hechos redentores, 4 hechos redentores, 4 verdades redentoras. Y esas 4 verdades en el griego se ve mucho más fácil, porque en el griego aparece que. Y vamos a decir cuáles son los que. 4. Entonces, que fue sepultado. La primera, que fue sepultado. Hablando de Cristo, que fue sepultado. 2, que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras. Otro que, el tercero, que se apareció. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Entonces, estamos hablando de 4. Vamos a resumirlos otra vez. Versículo 3. ¿Cuál es el que aparece en el 3? ¿Cuál es la primera verdad en el 3? Que Cristo murió por nuestros pecados. 1. ¿Cuál es la segunda? Que Cristo resucitó al tercer día. ¿Cuál es la tercera? Bueno, la segunda es que fue sepultado. ¿Cierto? Que fue sepultado. La tercera, que resucitó al tercer día. Y la cuarta, que se apareció a Pedro y después a los 12. Vamos entonces, en segundo lugar, ahora sí vamos a hablar de esas 4 cositas. Vamos a hablar de esas 4 verdades redentoras. Así que si usted está conmigo en el bosquejo, estamos hablando de la declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo. Número 1, la tradición. Número 2, el contenido de la tradición. Entonces vamos a hablar del contenido, vamos a explicar cada una de esas verdades, pero hoy, por el tiempo, solamente nos vamos a quedar con una verdad, no más. Hoy la única que vamos a hablar es que murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras. Esta es la enseñanza primordial de la fe cristiana, y hay varias cositas que yo quiero señalar, hay varios puntos importantes que yo quiero destacar en esta declaración de Pablo cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Pablo escribe esta verdad y le enseña esta verdad a otras iglesias,
utiliza la palabra, el título para Cristo es Jesús. Y dice que Jesús murió por nuestros pecados. Pero a los corintios no dice que Jesús murió por nuestros pecados, sino que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando uno no entiende las cosas del Antiguo Testamento, cuando uno no entiende el trasfondo bíblico, eso parece como algo indiferente. Pues sí, dijo Jesús, en otras Cristo. No, hay una razón de peso. ¿Por qué San Pablo utiliza en Corintios la palabra Cristo y no Jesús? Acompáñeme, si quiere estar allá, o si no, anote la cita, yo se la leo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pablo dice, hablando a la iglesia de Tesalónica: nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, pues igualmente Dios llevará consigo a quienes han muerto unidos a Jesús. Está hablando de la muerte, está hablando de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, pero no habla de Cristo como Cristo, sino de Jesús. Jesús es el nombre que le colocaron. El ángel le dijo a María que le pusiera Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Pero Cristo es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea Mesías. Cristo es el ungido, el Mesías es el ungido. Cristo significa ungido. Entonces, Cristo es un título divino. Cristo es el título para Mesías, para hablar de lo que está en el Antiguo Testamento. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento ahora en el Cordero Pascual, en la verdadera Pascua que se llama Cristo. Y ese es el argumento que Pablo está desarrollando en toda la carta a los Corintios. La realidad es que el Mesías, así lo entendió la iglesia primitiva, que el Mesías se iba a caracterizar ante todo de que él iba a morir por nuestros pecados. Ese fue el mensaje de la iglesia. El problema es que usted desde niño y yo desde niño hemos estado escuchando que Cristo murió por nuestros pecados, pero no entendemos realmente eso. Uno le pregunta a tantos creyentes: explíqueme, ¿cómo así que Cristo murió por nuestros pecados? Y más de uno no sabe explicar eso. Peor, cuando uno le dice: ¿usted sabe por qué Cristo murió por nuestros pecados? La razón, tampoco. No hay respuestas en la mayoría del pueblo cristiano, porque casi no profundizamos en estos temas. Se da por hecho que la gente lo sabe. Mentiras. En esa época lo entendían muy bien porque la gente conocía el Antiguo Testamento. Nosotros no conocemos casi el Antiguo Testamento. Hay iglesias donde el Antiguo Testamento ni siquiera se predica. Ustedes saben que el rebaño siempre se ha acostumbrado que para poder entender, y lo hemos predicado, que para yo poder entender el Nuevo Testamento tengo que estudiar el Antiguo Testamento. La única forma de entender el Antiguo Testamento es estudiando el Nuevo Testamento. Pero nuestras doctrinas no están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Nuestras doctrinas están fundamentadas en el Nuevo, porque ahí es donde está la consumación. Ya somos hijos, hijas del nuevo pacto, de la gracia. Por eso nosotros no vamos a cometer la estupidez de retroceder y volver otra vez al mesianismo como están haciendo algunas iglesias. Porque entonces eso es hacer nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted sabe que si usted no estuvo, eso lo dije hace 15 días, iglesias que ya todo lo que uno mira es puro sabor judío. Alguien aquí, me reservo el nombre, alguien aquí me comentaba de una iglesia donde ya tienen días específicos para celebrar con los judíos y todas las cosas. Poco a poco, así ustedes saben que algunos grupos han empezado y han terminado volviéndose mesiánicos. Nosotros somos mesiánicos en el sentido que creemos que Cristo es el Mesías, pero no somos de doctrina mesiánica, porque nosotros somos de la iglesia de Cristo, del nuevo pacto, y no vamos a volver a hacer cosas del Antiguo Testamento cuando Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hablando de que Pablo siempre predicó de que Cristo murió por nuestros pecados, simplemente para sus apuntes, anote 1 Corintios 1:23 y 1 Corintios 2:2. Si me acompañan los voy a leer, pero simplemente anótelos. 1 Corintios 1:23, mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto, que estamos hablando de esta iglesia. Y Pablo les dice: nosotros anunciamos ¿a quién? A Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Y en 1 Corintios 2:2 dice:
decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Dese cuenta que el mensaje de San Pablo dice: yo me propuse entre ustedes no hablar de otra cosa distinta que no fuera ¿qué? Cristo crucificado. Qué tristeza cuando yo escucho ovejas. No, es que allá siempre hablan de lo mismo. Allá siempre hablan de lo mismo. No cambian del tema de que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó. Que una persona diga: Dios mío, yo quiero escuchar más bien algo nuevo, y se empieza a ir para otro lugar porque quiere escuchar cosas nuevas. Eso es muy peligroso, porque volvemos otra vez a lo que Pablo dijo: yo me propuse entre ustedes no predicar otra cosa distinta, sino ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Cuando el versículo 3, cuando Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras, voy a adelantarme ahí un poquito y les voy a explicar un poquito esto de conforme a lo anunciado en las Escrituras. Pablo está hablando que lo que él les está enseñando está basado en el Antiguo Testamento, y sobre todo él está recordando, porque recuerde que hace unos 15 días hablábamos de un pasaje aquí de Corintios, cuando Pablo dice que Cristo es nuestra verdadera Pascua. Cristo, hablando de que es el Cordero Pascual, Pablo, que conocía toda la ley de Moisés, cuando él dice conforme a las Sagradas Escrituras, está recordando el Cordero del Antiguo Testamento. Está recordando no solamente el Cordero Pascual, lo que hablamos hace 15 días, ese Cordero que se sacrificaba una vez al año, el Cordero sin mancha, recordando la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, cuando pintaron con sangre, untaron con sangre los dinteles de las ventanas y de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de Israel. Pero también había estipulaciones de sacrificios en el Antiguo Testamento, donde se mataban corderos, donde se mataban becerros de un año, se degollaban. También ¿para qué? Para simbolizar, para hacer un sacrificio por el perdón de los pecados. Y en eso es que está pensando San Pablo, no solamente en el Cordero Pascual, sino en toda la serie de sacrificios. Cuando él dice que Cristo murió por nuestros pecados, los corderos, los becerros, cuando se sacrificaban en el templo de Jerusalén, entonces eso era toda una ceremonia que no voy a explicarla ahora, porque ustedes son expertos ya en eso, porque pasaron por todo el estudio de Levítico en Biblia en Red. Entonces ahí se enseñó todo eso. Entonces, cuando una persona iba, presentaba su novillo, su cordero, se degollaba, la sangre se derramaba, el derramamiento de esa sangre simbolizaba precisamente el perdón de pecados. Y la persona tenía que poner las manos sobre la cabeza de ese novillo o sobre la cabeza de ese cordero. Y al sacrificarse ese animal y al poner las manos sobre la cabeza, se simbolizaba que mis pecados estaban siendo ¿qué? Que estaban pasando. En otras palabras, que ese cordero, que ese becerro era el sustituto por mis pecados. Que yo era el que tenía que pagar, pero ahora estaba pagando ¿quién? El cordero, el becerro. Eso es importante que lo entendamos nosotros, que no somos judíos. Es importante que entendamos eso. Entonces, cuando Pablo dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, está pensando en todos estos sacrificios del Antiguo Testamento, está pensando en ese cordero que se sacrificaba para llevar los pecados del pueblo o del pecador. Y con toda seguridad, amados y amadas, que en la mente de San Pablo estaba un mensaje, una enseñanza profética espectacular, hablando del Mesías que iba a morir por nosotros, que es Isaías capítulo 53. ¿Y qué tal si me acompaña para que entendamos lo que San Pablo dice conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento? Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante. Cuando lleguen ahí me dicen, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante. ¿Listas? ¿Listos? Versículo 5, hablando del Mesías. Importante esto que le voy a decir: Isaías se escribió siglos antes que viniera Cristo a la tierra. Y lo que se dice acá se cumplió al pie de la letra en la persona de Cristo. Una de las cosas por las cuales creemos que la Biblia es palabra de Dios, dentro de las muchas, es por sus profecías cumplidas.
Y por eso sabemos que este no es un libro humano, este es un libro divino. Y dice Isaías 53, una profecía hablando de Cristo antes que naciera, versículo 5. Fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados, todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino, y el Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Era maltratado, humillado, pero él no abrió su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada, detenido sin defensa ni juicio. ¿Quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre malvados, lo enterraron entre malhechores, aunque nunca cometió violencia, ni su boca profirió mentiras. Cuando miramos este pasaje, vemos que Jesús cumplió las profecías mesiánicas, no solo de Isaías 53, puede anotar ahí en sus bosquejitos el Salmo 22, es un salmo mesiánico donde se cumplió al pie de la letra en la persona de Jesucristo. Recuerden que Jesús, se los dije también hace 15 días, recuerden que Jesús cuando compartió la última Pascua con los discípulos, que prácticamente esa última Pascua fue la última del Antiguo Testamento, esa cena, la última del Antiguo y la primera del Nuevo. Interesante que cuando él, antes de morir, él le dice a los discípulos, yo quiero celebrar la Pascua con ustedes. Yo quiero celebrar la Pascua con ustedes. Y recuerdan, usted ha escuchado mucho esto, que cuando él está compartiendo la Pascua con los discípulos y cuando él comparte del vino y el pan, porque él inauguró algo nuevo, el nuevo pacto, él dice, y no voy a beber esta copa ¿hasta cuándo? No la vuelvo a beber ¿hasta cuándo? Hasta cuando regrese en las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero aparecen en Apocalipsis, ya que estamos hablando de Cristo, el Cordero Pascual. Entonces, esa última Pascua fue muy significativa. Y en esa última Pascua, si usted quiere recordar las palabras de Cristo, San Mateo capítulo 26, versículo 28. San Mateo capítulo 26, versículo 28. Como le digo en paréntesis aquí a los amigos, usted aquí no pierde la traída de la Biblia. Traiga la Biblia para que la estudie con nosotros. San Mateo capítulo 26, versículo 28. Y cuando Jesús está hablando con los discípulos, cuando inaugura la Santa Cena como tal, dice el versículo 28, porque esto es mi sangre con la que Dios confirma el pacto, la alianza, y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Les digo que no volvería a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué hermoso, qué lindo. Amados, cuando Cristo dijo estas palabras, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta es la sangre. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías. Jesús nunca negó que él era el Mesías. Solamente que cuando los fariseos le preguntaban, él no le respondía, pero él nunca negó que era el Mesías. Lo dijo abiertamente. Ya al final, cuando lo arrestaron, ahí sí le preguntaron y él dijo, yo soy. Yo soy. Ahí fue cuando ellos dijeron, ¿qué más pruebas? ¿Qué más pruebas vamos a pedir? Ya sabemos. Y ahí fue, ¿por qué mataron al Señor? Lo acusaron de blasfemia. Lo acusaron de blasfemia. Entonces, cuando hablamos de esta verdad también la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando el apóstol Pedro dice, también Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por los culpables, para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal sufrió la muerte, como espiritual fue devuelto a la vida. Yo pienso que ya con esto nos queda claro qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está hablando de todo lo del Antiguo Testamento,
pero ahora sí vamos a detenernos en el punto donde nos vamos a quedar un buen rato, y este punto va a causar un poquito de polémica, no hoy, sino la próxima semana, que es continuación. Por eso preste atención a lo que sigue. La otra expresión que no he explicado todavía en forma es que murió por nuestros pecados. Eso tan sencillo y tan profundo. Murió por nuestros pecados. Dígale a la persona que está a su lado, bueno, prepárese para lo que va a escuchar. Cuando hablamos del día de hoy, ya lo he mencionado varias veces, pero si algo hay en el día de hoy, mis amados, que nos está haciendo falta, es profundizar más en doctrina. Y yo voy a aprovechar esta enseñanza para hablar de una doctrina tan descuidada en la iglesia, tan descuidada en el pueblo del Señor. Pero antes de eso, quiero traer a colación un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, que es Jeremías capítulo 6, versículo 16, cuando dice Jeremías: así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, dice acá, y dice, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Mire, uno escucha tantas doctrinas nuevas en el día de hoy, doctrinas raras, enseñanzas raras en la iglesia, que no son bíblicas. ¿Qué me voy a poner yo ahorita a desgastarme mencionando doctrinas que no son bíblicas? Yo les he enseñado a ustedes que no hay nada mejor que predicar la verdad para que usted pueda saber entonces identificar la mentira y el engaño. Entonces voy a predicar doctrina, mucha doctrina en este rebaño en este año. Cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, esa palabra, o más bien esa partícula, esa conjunción por, tiene tanto significado, tiene tanta profundidad. Cuando hablamos aquí de que Cristo murió por nuestros pecados, la idea que está dando Pablo con esa declaración es que Jesús es tanto nuestro representante como nuestro sustituto. Y eso lo vamos a tener que profundizar, porque ya ustedes conocen muy bien la relación del Antiguo Testamento, que ya he explicado demasiado sobre el Cordero Pascual y sobre el sacrificio de los corderos y de los becerros. Entonces, cuando él dice que Cristo murió en reemplazo, Cristo murió está diciendo que Cristo es nuestro representante ante Dios, pero que también es nuestro sustituto. Y cuando hablamos de nuestro sustituto, es que él tomó el lugar de nosotros muriendo en la cruz del Calvario. El que tenía que haber muerto no era Cristo. ¿Quién era el que tenía que haber muerto? Nosotros los pecadores, no Cristo. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, Cristo, ¿por qué tuvo que morir por mis pecados? ¿Por qué el santo y el puro tenía que morir por mí, que soy el impuro y el pecador? Dios, ¿por qué diseñó eso así? ¿Por qué tenía que morir por mí? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado eso. Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta mañana. Lo que tenemos aquí en la declaración del apóstol es lo que se ha conocido, pero hoy casi no se conoce. Los senderos antiguos, las doctrinas antiguas, las iglesias antiguas que han sido abanderadas, que han guardado la sana doctrina, que no se han unido a esos movimientos raros que hay en el día de hoy, a esas olas raras que polulan en el día de hoy, que se fomentan por tantos canales y tantas emisoras. Esa enseñanza se llama la doctrina de la expiación. ¿Cómo se llama la doctrina? Expiación. Esa doctrina ya casi no se habla en los púlpitos, ya casi no se habla en los discipulados, ya casi no se habla en las doctrinas de las iglesias del siglo XXI. Entonces, voy a tener que empezar con ustedes, iglesia, porque están llegando personas nuevas, están llegando personas que también vienen de otras iglesias cristianas, que vienen de otras ciudades, etcétera, etcétera, y que decidieron congregarse acá. Yo necesito que todos en la iglesia manejemos un mismo lenguaje
y que usted sepa en qué creemos nosotros. Nosotros, como iglesia, los grupos de oración El Rebaño, somos una iglesia bautista. Nosotros somos una iglesia, váyase familiarizando con estos términos, somos una iglesia reformada. Las iglesias reformadas son las que venimos de allá de 1517. Nuestras doctrinas no son de ahora, están fundamentadas en la Biblia, pero la historia nuestra viene de 1517 y es lo que se conoce como iglesias reformadas. Y entre las iglesias reformadas y algunas, no todas, algunas iglesias cristianas evangélicas en el día de hoy, tenemos algunas diferencias. Y diferencias no estoy hablando ni de la Trinidad, ni estoy hablando de Cristo, no, en eso somos iguales. Pero sí hay algunas diferencias, sobre todo en el entendimiento de qué hizo Cristo por nosotros y sobre todo en este tema de qué significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Como yo sé que una buena parte de ustedes toma apuntes, yo voy a dictarles la definición de expiación, que es la que vamos a manejar en nuestro rebaño, palabras menos, palabras más, pero en esencia eso es lo que vamos a manejar y estamos manejando en el rebaño. La expiación, abro comillas para que tome apuntes, la expiación es la obra que Cristo hizo. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Otra vez. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Y yo voy a invitarles, amados, a que hagamos un paréntesis. Pero realmente no es paréntesis porque está dentro de Corintios 15. Murió por nuestros pecados. Pero me voy a quedar en esa frase por 2 o 3 fines de semana. Solo en la frase murió por nuestros pecados. Y me voy a quedar ahí para que podamos definir, para que podamos profundizar, detallar qué significa la doctrina de la expiación. Porque terminando de explicar esta doctrina, usted va a ver la diferencia que tiene el rebaño con otras comunidades. ¿Estamos? Las iglesias bautistas, iglesias reformadas, que hay muchas en el mundo, tenemos serias diferencias con algunas comunidades en el día de hoy. Son nuestros hermanos en la fe, pero tenemos problemas con algunas formas de ver las doctrinas de la Biblia. Y usted tiene que saber quiénes somos nosotros. Por eso me quiero adelantar un poquito para algunos que no han visto el curso de membresía. Nosotros vamos a dar un curso de membresía y a los que vieron el antiguo curso de membresía les vamos a invitar para que vengan otra vez, para que repasemos otra vez y sobre todo para que sepamos quiénes son los bautistas, quiénes somos los bautistas, porque es importante que usted sepa quiénes somos los bautistas. Entonces, cuando hablamos de la expiación, vamos a mirar entonces en primer lugar, si usted tiene un bosquejito ahí y está escribiendo, lo primero que vamos a mirar hoy es, bueno, ya definimos la expiación. Ahora en segundo lugar vamos a hablar de la causa de la expiación. Cuando digo la causa de la expiación, es ¿por qué murió por nosotros? ¿Cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra? ¿Por qué tenía que venir a la tierra? A morir por nuestros pecados. Y la respuesta, yo sé que les voy a pedir un poquito de paciencia, yo sé que doctrina es un poquito pesado, pero qué bueno que usted le preste atención a esto para que el día de mañana le pregunten, usted como cristiano, ¿en qué cree? Y que usted pueda responder, vea, yo creo en Cristo esto y en esto y en esto. ¿Y por qué lo cree? Por esto y por esto. Y no que tenga que hacer como siempre, ay no, a mí no me pregunte de doctrina esas cosas, a mí no me gusta eso, no, vaya, hable con el pastor. No, usted tiene que saber defender lo que usted recibió. ¿Estamos? Eso es lo que está faltando en el día de hoy, que estudiemos la Biblia, porque ya casi no hay estudiantes de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la causa de la expiación, la respuesta, ¿por qué murió? La última causa, la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra, la respuesta la encontramos cuando uno observa el carácter de Dios. Si yo quiero saber por qué Cristo murió por mis pecados, yo tengo que conocer a Dios, tengo que saber quién es Él, tengo que conocer su carácter.
Y aprovecho, amados y amadas, para invitarles a más adelante que usted se matricule en algo que vamos a levantar también en la iglesia, que es que vamos a empezar nuestra escuela teológica, porque tenemos que profundizar en la doctrina. Lo que vamos a hacer es que vamos a desmenuzar el credo apostólico, el credo de Calcedonia, para que nosotros sepamos cuáles son las principales doctrinas de la iglesia cristiana. Y qué bueno que usted aprenda más de la palabra del Señor. En esos programas le enseñamos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? El carácter de Dios. Dios es amor, Dios es esto, Dios aquello, Dios es lo otro. Usted tiene que conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a conocer su palabra? Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay que conocer al Señor. Y conocerlo es que si yo no conozco de Dios, complicado. ¿Cómo voy a entender las doctrinas del Señor? Entonces, hay dos cosas que dice la palabra del Señor. Cuando yo miro el carácter del Señor, me doy cuenta que la Biblia, que las Escrituras apuntan a dos cosas que tienen que ver con el carácter de Dios para entender por qué Cristo murió por nuestros pecados, y es el amor y la justicia de Dios. ¿Van conmigo? El amor y la justicia de Dios. No puede decir una a expensas de la otra. No, las dos. El amor y la justicia de Dios. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo por mis pecados? Por su amor y por su justicia. Vamos a explicar eso. Estamos hablando de la esencia del evangelio. Esto no es nada nuevo para ustedes. Simplemente que usted sepa nuestras bases. Entonces, mire, el versículo más conocido de la Biblia, que se le llama el corazón del evangelio, el Nuevo Testamento, el más conocido, ¿cuál es? ¿Cuál es? Juan 3:16. Usted debe de sabérselo de memoria, y si no se lo sabe, póngalo como tarea. Juan 3:16. Mire cómo dice esta versión. Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué murió Cristo por nuestros pecados? Por el amor del Padre para la humanidad. ¿Cierto? Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único. Respuesta, primera respuesta. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz por nuestros pecados? Por el amor de Dios para la humanidad. Y ahora tenemos que hablar de la justicia. ¿Sabe por qué tenemos que hablar de la justicia? Lo del amor lo entendemos muy bien. En eso sí, la iglesia del Señor, no, aquí no hay problemas. La iglesia del Señor hablamos mucho del amor de Dios, pero casi nunca hablamos de la justicia de Dios. Nos encanta hablar de Él como amoroso, misericordioso, tierno, compasivo, pero no nos gusta hablar mucho de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, esa justicia requería que encontrara una forma de que se pagara el castigo que nosotros debíamos por nuestros pecados. Y cuando hablamos de que se requería un castigo por esos pecados, no podía aceptarnos para tener comunión con Él si no se pagaba ese castigo. Y no era suficiente la muerte de los corderos, no era suficiente lo que había en el Antiguo Testamento, no era suficiente. Pablo explica que esta es la razón por la que Dios envió a Cristo para hacer, y escúcheme, esta palabra nueva para muchos de ustedes es una palabra que tiene que ver con la expiación, tiene que ver, pero la vamos a explicar aparte, y es la palabra propiciación. Escríbala ahí los que están tomando apuntes. Propiciación es una palabra de un significado impresionante que hoy no voy a profundizar mucho, pero la próxima semana les prometo que sí. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 25. Acompáñame ahí, por favor, porque ahí vamos a ver la segunda respuesta. ¿Por qué murió Cristo por nuestros pecados? La primera, por el amor de Dios. La segunda respuesta es por la justicia de Dios. La justicia de Dios requería que el pecado se pagara. Romanos capítulo 3, versículo 25. Ya están ahí. De hecho, ustedes saben muy bien el versículo que conocen todos, el versículo 23, puesto que todos pecaron
Todos están ¿qué? Privados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, por su benevolencia, los restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo. Y ahora sí voy a leerles el 25 y lo voy a leer de una manera literal como aparece en el griego. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Vuelvo a leer. A quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como ¿qué? Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Sabe qué es propiciación? Ese término tan extraño. Propiciación en términos teológicos, en términos de la Biblia, es un sacrificio que carga con la ira de Dios. ¿Qué es propiciación? Es un sacrificio que carga con la ira de Dios. En otras palabras, nos encanta hablar del amor de Dios, pero casi nunca hablamos de la ira de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, de que Él es justo, de que Él es santo, que Él es amor, también debemos de hablar de la ira de Dios. Y la ira de Dios, ay amados, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia. Nosotros como hijos y como hijas de Dios, gracias a Dios, ya fuimos reconciliados, ya fuimos perdonados. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, eso es cosa seria, amados. Ahorita voy a explicar un poquito. Pablo lo que está diciendo con esto en Romanos es que Dios había estado perdonando pecados en el Antiguo Testamento, pero que no se había pagado el castigo, lo que hacía que las personas en cierta manera pensaran que Dios no era justo, que había que pagar realmente por todos los pecados de la humanidad. Usted sabe que cuando peca Adán y Eva, el pecado de nuestros primeros padres es transmitido ¿a quién? A toda la raza humana. Y en Adán, dice Pablo, todos mueren. En Adán todos mueren. Por eso, si hablamos de los hijos de Adán, para que utilicemos un poquito no solamente el lenguaje bíblico, sino ese lenguaje basado en la Biblia de ese gran teólogo del siglo XX, C.S. Lewis, cuando habla de los hijos de Adán en las Crónicas de Narnia. Era un teólogo protestante, si usted no lo sabía, el que hizo esas novelas. Y cuando ese león resucita, está hablando de Cristo resucitado. Todas las novelas de las Crónicas de Narnia es una metáfora hablando del cristianismo, por si usted no lo sabía. En este momento, paréntesis pequeño, ya que me metí a hablar de C.S. Lewis, estoy leyendo un libro, qué cosa tan deliciosa. Ustedes saben que yo soy come libros. Me estoy leyendo un libro de C.S. Lewis, se llama El regreso del peregrino. El regreso del peregrino. Y habla en esa novela así de fantasía, es la analogía de cómo él llegó a los pies de Jesucristo, cómo se convirtió después de ser un ateo, después de criticar la Biblia, y cómo se convirtió. Ese libro es espectacular, espectacular. Lo estoy leyendo. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando hablamos de Romanos capítulo 3, versículo 26, cuando Dios envió a Cristo a morir y a pagar el castigo por nuestros pecados, como dice el capítulo 3, el versículo 26, lo hizo como demostración de su justicia. Así lo dice Pablo categóricamente. Yo sé que este es un lenguaje pesado, pero yo quiero que usted entienda que la justicia de Dios demandaba que el pecado recibiera un ¿qué? Un castigo. Si no hubiera castigo, Dios sería ¿qué? Injusto. Así que era necesario que se pagara por el castigo de la humanidad. Usted tendrá muchas preguntas, yo sé que sí, pero la próxima semana voy a ahondar más en este tema. Entonces, el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. Y aquí nosotros tenemos que de una vez decir que el amor y la justicia, las dos son importantes.
Cuando usted le predica el evangelio a una persona, usted tiene que hablarle de que Dios le ama. Claro que sí. Nosotros aquí compartimos el evangelio y le decimos: Dios tiene un gran propósito para su vida, Dios quiere que tú desarrolles todo el potencial que hay en su vida, Dios te ama, y le recitamos San Juan capítulo 3, versículo 16, pero a esa persona también hay que enseñarle que somos pecadores y que como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la única forma de salvarnos es creyendo en Jesucristo, aceptando su invitación, porque Él fue el único que pagó por nuestros pecados. Usted y yo no podíamos pagar por nuestra salvación, no podíamos pagar por nuestra salvación. Yo hoy estoy sentando la base para el tema polémico que les voy a hablar la próxima semana. Recuerden que cuando yo digo que les voy a decir algo polémico, es polémico. ¿Se acuerdan estos días cuando les dije sobre el perdón, que les iba a enseñar algo polémico? ¿Se acuerdan? Y todavía hay polémica en la iglesia sobre eso. No tiene que estar de acuerdo con esa enseñanza que di sobre el perdón, pero no es una enseñanza mía, es una enseñanza bíblica, y que muchos pastores en el mundo la tienen como yo se las enseñé. Así que eso no me lo inventé yo, está basada en la Biblia. Cristo, para perdonarme, yo tengo primero que arrepentirme. Así es sencillo, ese es el principio, y eso no tiene vuelta de hoja, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, pero bueno, no importa si usted no esté de acuerdo al 100% con lo que enseñé sobre el perdón, pero la próxima semana voy a decirle algo sobre este tema, que esto va a dar para hablar en el rebaño por mucho rato. Así que yo espero que usted no se pierda la próxima reunión. Dígamele al que está a su lado, ni de funda se vaya a perder la enseñanza del domingo que viene. Porque es de verdad. Hoy no me meto en ese tema porque no tengo tiempo. Quería sentar la base y tiene que ver con mi adelanto. Le voy a dar un adelantico. ¿Quiere que le dé un adelantico? Sí, claro. Estamos hablando de la definición. Mira, otra vez le recuerdo, estamos en el versículo 3 del capítulo 15. De todo les transmití que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Estoy explicando qué significa que Cristo murió por nuestros pecados. Les estoy hablando de la causa de la expiación. Ya les hablé de la definición de la expiación, la causa de la expiación, pero donde va a estar la polémica es la respuesta a una pregunta que nos vamos a formular la próxima semana. ¿Por quiénes murió Cristo? Y ese sí que va a ser un tema candente. ¿Por quiénes murió Jesucristo? Ya le estoy adelantando. Algunos saben ya más o menos de qué vamos a hablar, pero tenga paciencia, cosas muy interesantes. Amados, yo quiero hacer una aplicación práctica para nosotros. Porque está bien, nos podemos ir así para nuestras casas y aprendimos palabra de Dios en esta mañana, ¿cierto que sí? Claro. Pero yo quiero que usted se vaya con algo práctico también, no solamente doctrina. Miren, Apocalipsis 6:16. Esta es una aplicación que quiero hacer para todos en esta mañana. Apocalipsis 6:16. Estamos hablando del Cordero Pascual. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. El apóstol Juan, en las visiones que tuvo, el quinto sello cuando se están desatando, él ve una visión de tantas personas que no creyeron en Jesucristo, de los reyes, de los nobles, de los generales, de los ricos, de los poderosos, de esclavos, libres, toda esa gente que no quiso creer en Cristo. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan escribiendo en Apocalipsis? Decían a las cumbres: caigan sobre nosotros, ocúltenos para que no nos vea el que está sentado en el trono, para que no dé con nosotros la ira del Cordero. Ay, amados, les dije que estábamos hablando de propiciación. La ira, Dios cargó sobre Cristo la ira que tenía por el pecado. ¿Recibió quién? Por eso es que ahí donde uno entiende cuando Cristo dice, cuando la palabra de Dios dice, cuando el Nuevo Testamento de Dios dice que sobre Cristo recayeron los pecados de todos nosotros, que el justo murió por los injustos.
Y ha leído algo por allá que después lo vamos a profundizar cuando dice que Él se hizo maldición por nosotros, porque sobre Él recayeron los pecados de todos nosotros. Después vamos a explicar eso. Estamos hablando de la ira de Dios. La ira de Dios cargada ¿sobre quién? En ese momento, sobre Cristo. Ahí es donde vamos a entender, que no lo voy a explicar ahora, cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mire, al Cordero vino, el Cordero predicó y al Cordero lo rechazaron. Van 2000 años que el Cordero está extendiendo la invitación para la humanidad. El Cordero está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese Cordero maravilloso, ese Cordero lindo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero hermoso que dice la Biblia, angustiado, afligido, no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos a un Cordero dulce, a un Cordero compasivo, pero ese Cordero va a volver por segunda vez y no va a venir a hacer milagros. Ese Cordero viene a juzgar a vivos y a muertos. Así que si a un loco por ahí le dice que Cristo ya vino, no le crea, porque ese Cristo va a venir de una vez a juzgar a los vivos y a los muertos. No viene a hacer milagros. Así que la oportunidad para recibirlo y para creer en Él es ya, es ahora, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo no sé si alguna vez leyendo Apocalipsis usted se ha preguntado qué figura tan extraña, un cordero con... Es raro, porque el Cordero es manso, el Cordero es puro, el Cordero es un animalito indefenso. Y aquí lo vemos en Apocalipsis como el Rey de Reyes que viene sobre la tierra, pero lo vemos como la ira del Cordero. Y cuando hablamos de la ira del Cordero, Apocalipsis está lleno de ay, ay, ay. Los tres ayes, ay, 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 estar en las manos del Dios vivo. Cuando Cristo vuelva, ¿cuándo vuelve? En cualquier momento. En cualquier momento. Él dijo, él no nos dio ni el día ni la hora, en cualquier momento. Yo sé que muchos hablan de muchas cosas y señales, yo también, pero amados, seamos sinceros, la Biblia no nos dice cuándo. Eso es lo que dice la Biblia, en cualquier momento viene por nosotros. Así que tenemos que estar preparados. No ha recibido a Jesucristo, a usted que todavía no se ha convertido, a usted que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, a usted que todavía no ha nacido de nuevo, le recuerdo la invitación de Jesucristo. Ese Cordero te está diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Lleven mi yugo ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El tiempo de la paciencia del Cordero se está agotando. Yo sé que algunos dicen: mañana, pasado mañana me consagro. Usted no sabe si el Señor le va a dar la oportunidad de estar mañana o pasado. Estaba meditando en la muerte, porque me llegó un correo de la muerte de David Wilkerson. Murió David Wilkerson, un pastor, el autor de esta película, libro La Cruz y el Puñal, un anciano ya, un hombre veterano, un hombre como de más de 90 años, un pastor que va a pasar a la historia porque nunca tuvo pelos en la lengua para las corrientes raras que hay en el día de hoy. Él habló mucho de la apostasía. David Wilkerson pasó a la gloria del Señor, tuvo un accidente este fin de semana con su esposa está delicada de salud, pero ya salió de peligro, pero él sí murió, y estaba meditando en la muerte, y la muerte es que todos aquí en cualquier momento podemos partir, así de sencillo, un accidente, una tragedia, una muerte natural, lo que sea. Lo que le quiero decir es que tenemos que estar preparados. Así que le voy a invitar a que incline su rostro un momentico. Si usted es una persona que con este mensaje, de pronto usted ahí le queda como la duda y usted dice: Dios mío, yo como que no me he arrepentido de verdad, yo no he nacido de nuevo. Si usted nunca ha invitado a Cristo, ha aceptado la invitación de Jesús en esta mañana, yo quiero invitarle a que haga esta oración conmigo y que acepte la invitación de Jesús. Si usted ya hizo esta oración, si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, no tiene que hacerla. Solamente ore para que Dios obre en las personas que van a hacer la oración. Si usted le quiere entregar la vida a Jesucristo, obedecerle, cargar su yugo,
entonces repita con esta oración, que va a ser una forma de decirle a Jesús: yo quiero hoy entregar mi vida a ti, Señor. Ahí donde estás sentado, sentada, repita esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Señor Jesús, yo acepto tu invitación. Me arrepiento de todos mis pecados. En este instante te recibo como mi Señor y Salvador personal. De aquí en adelante, haz de mí, Jesucristo, la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero obedecerte, yo quiero agradarte, yo quiero adorarte, yo quiero servirte. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Jesús, por tu invitación. Amén. Y amén. Si usted hizo esa oración, le felicito de corazón. Gracias por escucharnos. Si deseas más información sobre nosotros, visítanos en nuestro sitio web www.rebano.net o escríbanos a comunidadelrebano@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros al teléfono 272-0733 o visítanos en nuestra celebración el día sábado a las 7 de la noche en la carrera 50, número 5270. Bello, Antioquia, Colombia. Te esperamos.